El tema que vamos a tocar el día de hoy es básicamente el tema de taquiarritmias y el tema de lo que es enfermedad del pericardio, ¿no? Básicamente vamos a empezar por trastorno del ritmo cardíaco. Primero deben conocer lo que es el concepto de lo que es una arritmia. Básicamente la arritmia es una anormalidad del ritmo cardíaco, es cuando cambian los patrones de los latidos. Como nosotros recordamos, los latidos normales del corazón se generan a nivel del nodo sinusal y la frecuencia normal cardíaca generada en el nodo sinusal es aproximadamente entre 60 a 100 latidos por minuto. Todo lo que salga fuera de este contexto del ritmo sinusal, sea menos de 60 o más de 100, se conoce ya como alteración, que puede ser fisiológica o patológica. Puede ser bradiarritmias cuando es menos de 60 o taquiarritmias cuando son mayores de 100. Dentro de las taquiarritmias, vamos a ir desglosando poco a poco mientras avance la clase estos tipos de normalidades. Muy bien. Y además también existen, además de alteraciones en la frecuencia cardíaca que generan las bradi y las taquiarritmias, otros tipos de alteraciones como son las contracciones prematuras, que pueden ser tanto a niveles de los atrios o a nivel de los ventrículos, se conocerán como contracciones auriculares prematuras o contracciones ventriculares prematuras, o si no también ritmos de escape, ¿no? Cuando se sustituye lo que es, digamos, el sistema de conducción normal por algún otro tipo de alguna otra parte del sistema de conducción. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos el sistema de conducción, no solamente tenemos lo que es el nodo sinusal, sino básicamente también tenemos a lo que es el nodo AB, el haz de His, que se divide en dos ramas, la rama izquierda del haz de His y la rama derecha. Y la rama izquierda, recuerden que a su vez se divide en dos fascículos, un fascículo posterior y un fascículo anterior. Y estos fascículos básicamente van a llevar todo lo que es la conducción miocárdica, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos puntos se pueden generar ritmos de escape. Pueden ser ritmos de escapes nodales, gisianos, supra o infragisianos, o a nivel de lo que es las fibras de Purkinje, dependiendo de la integridad de las mismas fibras, ¿no? O si no, también podemos ver ritmos totalmente irregulares como lo que se da en algunas arritmias conocida como la fibrilación auricular, que también vamos a detallar un poco más de este tema. Muy bien. Entonces, topográficamente vamos a ver que las arritmias se van a dividir según lo que es su origen, básicamente, sobre el nodo AB y debajo del nodo AB. Sobre el nodo AB generalmente las llamamos taquiarritmias supraventriculares. Dentro de estas arritmias tenemos tanto las arritmias sinusales, arritmias auriculares y las arritmias de la unión auriculoventricular. Y todo lo que esté debajo de esto se va a llamar arritmia ventricular. Muy bien. Para cuestiones prácticas de la parte clínica, lo que nosotros manejamos más que todo en emergencia, nosotros vamos a clasificar a las arritmias básicamente solo en dos tipos. En QRS estrecho, hablamos de QRS estrecho cuando el QRS es menor de 0.12 segundos, ¿no? O menos de 120 milisegundos. Y QRS ancho, más de 120, mayor o igual de 120 milisegundos. Entonces, cuando hacemos esta clasificación clínica práctica, nos va a ayudar a diferenciar que si vamos al paciente a tratarlo de manera rápida y súbita o si al paciente podemos esperar para darle atención. Entonces, generalmente toda arritmia con QRS anchos debe ser tratada hasta que se demuestre lo contrario, como si fuera una arritmia ventricular. Y toda arritmia QRS estrecho podemos darnos el tiempo de hacer la disquisición a qué nivel está. Esa es la diferencia clínica básica. Muy bien. Y dentro de esta diferenciación clínica básica, nosotros vamos a diferenciar las arritmias cuando el paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Hemodinámicamente inestable cuando el paciente presenta hipotensión, presión arterial sistólica menos de 90, presenta alteración del nivel de conciencia, disminución del débito urinario, edema agudo de pulmón o lo que es angina. Todas esas condiciones hacen de que sea una arritmia hemodinámicamente inestable y que el tratamiento de elección primera sea la cardioversión, sea eléctrica, que es la principal que se usa cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. Si el paciente está hemodinámicamente estable, ustedes van a tener tiempo para decidir qué hacer. Le van a dar cardioversión eléctrica farmacológica, con los fármacos que posteriormente vamos a conversar.
Entonces, la cardioversión farmacológica te da tiempo a ver cómo va evolucionando el paciente. Mientras un paciente que esté hemodinámicamente inestable, lo que ustedes tienen que hacer básicamente es aplicar la cardioversión dependiendo del tipo de arritmia que sea. Muy bien. Ahora, electrofisiológicamente, a nivel eléctrico, nosotros vamos a ver que existen tipos de arritmias. Las primeras y las más comunes que son por automatismo incrementado, básicamente. El automatismo incrementado significa que los sistemas normales de conducción, el nodo sinusal, va a comenzar a incrementar sus disparos. Básicamente acá tenemos lo que son las taquicardias sinusales, que generalmente son dadas por catecolaminas. O si no, alteraciones dadas por lo que son trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalemia, la isquemia o la hipoxia, que hacen que se genere el aumento de la descarga o aumento de la frecuencia cardíaca. Las dromotrópicas, dromo viene de conducción, o por reentrada, básicamente es que se tiene que generar un circuito reentrante, un circuito por donde la conducción se va a perpetuar. Acá más adelante hay un gráfico para explicar esto. La mixta, que es generalmente por los dos anteriores, o por actividad gatillada. La actividad gatillada va a ser básicamente precoz o tardía. Para recordar esto de la actividad gatillada, me imagino que recordarán ustedes lo que son los potenciales de acción del miocardiacito, básicamente de la célula cardíaca. Recuerden que existen la fase 0 de despolarización rápida, que son los canales de sodio, la fase 1, que es la repolarización rápida inicial, que básicamente se da por canales de potasio y canales de cloro, el periodo de meseta, que se da por los canales de calcio, y lo que es la repolarización tardía, nuevamente, y el principal es potasio, y finalmente la repolarización, que es la fase 4, que se da por la bomba de sodio y potasio ATPasa. Entonces, recordando eso, vamos a ver que existen dos tipos de periodos, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Entonces, nosotros vamos a ver que generalmente en las actividades, la actividad gatillada por postpotenciales se da básicamente de manera precoz en la fase 2 y la fase 3. Fase 2, recordemos que es el periodo de meseta. Cuando se da en el periodo de meseta o se prolonga lo que es el periodo de meseta, se puede dar la arritmia más conocida de todas, que es la torcida de puntas, básicamente, que se da por QT prolongado, ¿no? Y que se trata con sulfato de magnesio. O cuando es postpotenciales tardíos, básicamente al final de la fase 3 o fase 4, básicamente las arritmias que se dan por intoxicación digitálica, ¿no? Entonces esto es muy importante que recordemos. Muy bien, acá es para dar un ejemplo de lo que es el automatismo incrementado. Básicamente el automatismo incrementado significa que la célula miocárdica se va a despolarizar y repolarizar más rápido de lo que hace normalmente. Básicamente esto se da, el automatismo incrementado, cuando hay descargas adrenérgicas. Lo que van a hacer es aumentar la velocidad de conducción y la velocidad de despolarización. Cuando hay automatismo disminuido es todo lo contrario. Recuerden que es por aumento de lo que son las acetilcolina y todo lo que es el sistema parasimpático. Los mecanismos por reentrada, básicamente ya hemos hablado de que tiene que existir un NAS o un circuito de reentrada. Pueden ser dos tipos de reentrada, como vemos acá a este lado, que es la reentrada dada a nivel del nodo AB, y estas se van a llamar taquiarritmias por reentradas a nivel del nodo AB, o las taquiarritmias que se dan cuando se necesita una vía accesoria. Básicamente estas son por reentradas aurículo-ventriculares, no a nivel del nodo AB, sino a nivel aurículo-ventricular por algún tipo de vía accesoria. La más común que todos conocemos es el haz de Kent del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, estas vías accesorias, a diferencia de la vía de reentrada intranodal, pueden dar dos tipos de conducciones, que se llaman ortodrómicas, cuando van a seguir el mismo camino de conducción que de la vía normal. Orto viene de derecho, entonces viene por la misma vía de conducción, regresa por la vía accesoria y otra vez da la vuelta, se autoperpetúa. O antidrómicas, que viene en contra del sentido de la conducción, como vemos acá, la vía accesoria, y regresa por la vía contraria. Entonces esa es la diferencia entre lo que es ortodrómica y antidrómica. Y como vemos acá, nos podemos imaginar que si la vía de conducción es ortodrómica,
La forma del QRS que genera este tipo de arritmia es un QRS estrecho. Y si es antidrómica, como va por la vía que lleva directamente al ventrículo, generalmente va a formar un tipo de arritmia QRS ancho. Esa es la diferencia básica. Y muy bien, y la reentrada nodal básicamente porque a nivel del nodo existen dos vías, una alfa y una beta. Estas vías básicamente la que funciona de manera normal son las vías rápidas. La vía rápida se despolariza y se repolariza rápidamente. En algunas personas, cuando pasa el potencial de acción, lo que es la zona, la vía de conducción lenta, generalmente se encuentra en el periodo refractario absoluto. Entonces la vía de conducción normal sigue, como vemos acá en el gráfico. Y cuando la vía regresa por el otro lado, ya la encuentra en el periodo refractario relativo, o sea, donde puede ser activada. Y se genera lo que es el mecanismo de reentrada. Muy bien. Ahora, básicamente ya conociendo un poco y recordando los potenciales de acción, vamos a responder la primera pregunta de este tema. Para más adelante vamos a desarrollar un poco más de cada uno de los fármacos para recordarlo. Básicamente, ¿cuál de los siguientes fármacos no prolonga el potencial de acción monofásico? El potencial de acción monofásico, básicamente recordando su electrofisiología básica, recuerden que es la despolarización, o sea, los canales de sodio. Básicamente los que tienen principal acción sobre los canales de sodio son procainamida, flecaimida y quinidina. Ahora, entre amiodarona y diltiazem, amiodarona tiene principalmente acción de tipo 3 en antiarrítmicos, pero la amiodarona es una de las drogas más usadas porque no solamente tiene acción a nivel del tipo 3, sino también tiene acción nivel tipo 1, tipo 2, casi todos los tipos. Es por eso que en muchos casos la amiodarona es, entre comillas, la vedette de antiarrítmicos en las emergencias, porque dan amiodarona para todo. Y especialmente porque la amiodarona es un fármaco que encontramos en nuestro medio en abundancia. Entonces la amiodarona no es. Lo único que nos queda es el diltiazem, que es un calcio antagonista, que no prolonga el potencial de acción monofásico. Entonces el diltiazem es la respuesta ahí. Muy bien. Volviendo a la parte de las taquiarritmias, nosotros vamos a tener las arritmias de tipo taquiarritmias sinusales. Las taquiarritmias sinusales o la taquicardia sinusal comúnmente conocida, básicamente es cuando el nodo sinusal, el nodo de marcapaso, comienza a disparar más de la frecuencia normal, o sea, más de 100 por minuto. Entonces las taquiarritmias sinusales, los taquicardias sinusales van a tener una frecuencia mayor a 100 por minuto, hasta 160 y excepcionalmente hasta 180. Es para ello, para saber la velocidad en que conduce o que dispara el nodo sinusal, nosotros debemos recordar cuál es la frecuencia cardíaca máxima que nosotros podemos desarrollar ante el ejercicio. Eso es básico, conocerlo. Básicamente en varones es 220 menos nuestra edad. Y en mujeres es básicamente 206 menos 0.85 de la edad de la mujer. Esa es la frecuencia máxima que puede alcanzar el nodo sinusal y es la frecuencia máxima que nosotros buscamos desarrollar cuando aplicamos test evocadores de estrés. Un test evocador de estrés que conocemos o que debemos recordar es la prueba de esfuerzo o de la banda sin fin de ergometría. La prueba de esfuerzo, cuando vean isquemia o si ya han visto isquemia miocárdica, se utiliza para que el corazón trabaje a mayor velocidad y evocar isquemia, ya que al aumentar la demanda de oxígeno del miocárdico por la frecuencia cardíaca elevada, la zona que está con estenosis por alguna arteria irrigada va a sufrir isquemia y va a dar cambios electrocardiográficos. En eso se basa la prueba de esfuerzo y en eso se basa hacer que el paciente llegue a la frecuencia cardíaca máxima, que es el 100%, que es 220 menos la edad en varones y 206 menos 0.85 la edad en mujeres. Muy bien. El siguiente punto importante es la taquicardia sinusal reentrante. La frecuencia cardíaca entre 100 a 160, 130 generalmente. Y más allá de estas arritmias supraventriculares, también tenemos la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Este es un término que se utiliza bastante en lo que es la emergencia, FARVA, ¿no? Fibrilación auricular con frecuencia ventricular alta. Básicamente el ritmo auricular que se alcanza en una fibrilación auricular es entre 350 y 700. ¿Pero de qué depende que el paciente no se muera con esta frecuencia cardíaca? Depende del bloqueo AB.
El bloqueo AB va a determinar la frecuencia cardíaca ventricular. Entonces, nosotros recordemos que básicamente el llenado ventricular se da 70% de manera pasiva y 30% de manera activa. Esa forma activa se da a través de el llenado auricular. En pacientes que tengan algún tipo de cardiopatía estructural, falla cardíaca, sea por isquemia, sea por valvulopatía, sobre todo la estenosis mitral, la pérdida de la contracción auricular es lo suficiente como para desencadenar falla cardíaca en estos pacientes. Y es muy importante que cuando se desencadena fibrilación, sobre todo auricular, en pacientes con estenosis mitral, por ejemplo, se genera edema agudo de pulmón. Básicamente porque el llenado pasivo, que está muy disminuido en la estenosis mitral y que depende más del llenado activo auricular, se ve totalmente comprometido cuando la aurícula entra en fibrilación auricular. Más adelante vamos a entrar un poco más en detalle del tema de fibrilación auricular. El siguiente punto es la más conocida como la TPCB, la taquicardia por reentrada de la unión aurículo-ventricular, o sea, del nodo AB. Básicamente esta es una taquiarritmia que se caracteriza por lo que es la ausencia de la onda P o una onda P retrógrada luego del QRS. Puede estar dentro del QRS o a nivel de la onda S, dando el pseudoempastamiento de la onda S. Y generalmente de morfología negativa, ya que la despolarización se da desde el medio hacia arriba, ¿no? Generalmente la frecuencia que alcanza esto es 170 o 250 latidos por minuto. Actualmente, el tratamiento para esta taquiarritmia por reentrada a nivel del nodo AB, primero es el tratamiento a través de maniobras vagales. Las maniobras vagales más conocidas, seguro que ustedes lo han escuchado, es el masaje del seno carotidio, que es la maniobra vagal más común, pero no es la única. El masaje del seno carotidio está contraindicado especialmente en pacientes mayores de 45 años, por el riesgo de que haya una placa ateromatosa y se embolice y genere un SB. Entonces debemos conocer otros tipos de maniobras vagales, como lo que son la presión de los glóbulos oculares. Al presionar sobre los glóbulos oculares a los pacientes con una fuerza media, no le van a reventar los ojos contra las órbitas, hacen que básicamente se haga un desencadenamiento igual del aumento del tono vagal y hace que se da la arritmia. O si no, introducir un bajalenguas y generar náuseas, o sumergir la cabeza del paciente en agua, que es más traumático, ¿no? Entonces podemos hacer lo que es la maniobra de masaje de los glóbulos oculares. Revaloramos al paciente durante los próximos 5 minutos y se cede la arritmia, el paciente puede irse a la casa tranquilamente. Si no, del tratamiento no farmacológico, tenemos que ir a un tratamiento farmacológico. Idealmente, lo que actualmente se utiliza para el tratamiento de taquiarritmias por reentrada AB, básicamente es la adenosina. La adenosina es el tratamiento de elección, ¿no? Más adelante vamos a ver una pregunta antigua donde se coloca verapamil, ya explicaré por qué. La adenosina es el tratamiento de elección para las taquiarritmias por reentrada B, porque resetea al nodo sinusal, resetea al nodo AB y hace de que el nodo sinusal retome el ritmo. Produce una sistolia aproximadamente entre 3 a 5 segundos. El paciente siente sensación de mareo, cefalea, náuseas, vómitos y sensación de caída al vacío, o sea, una sensación de muerte inminente porque genera parada cardíaca, y ese es el mecanismo de acción de la adenosina. Finalmente, si con eso su paciente no revierte, inicias con 6 miligramos, pasas a 12 miligramos y la última chance son con 18 miligramos de adenosina endovenoso, pasado en bolo único, rápido, seguido de un bolo de cloruro de sodio. 10 centímetros de adenosina, o sea, diluido en una ampolla de adenosina diluido en 10 centímetros de cloruro y pasar luego de eso un bolo de 20 más de cloruro para que rápidamente actúe. Si luego de hacer las 3 dosis que se mencionan no revierte al ritmo sinusal, el tercer paso es hacer la cardioversión eléctrica con cardiodefibriladores bifásicos, que es lo que actualmente se tiene en los hospitales. Generalmente iniciamos con 50 joules, posteriormente hasta 100 joules, o lo máximo para taquicardias supraventriculares, taquiarritmias supraventriculares, 150 joules como dosis de descarga, ¿no? Eso se llama cardioversión eléctrica, no desfibrilación, téngalo presente. Y tiene que ser sincronizada con el QRS,
¿no? Las máquinas felizmente actuales tienen un botoncito que dice sincronizar, lo único que hace es poner las paletas en el pecho, una a nivel external, otra a nivel de la punta, y cargar y descargar, y como la máquina lee el preciso momento donde está el punto máximo de la onda R, descarga en ese momento, así que no se preocupen, solo presionen el botón de sincronizar y programen la cantidad de energía que necesita. Muy bien. La taquicardia ectópica de la unión o ritmo de la unión atrioventricular básicamente es cuando el nodo AB toma el mando. No es como una taquiarritmia por reentrada. La taquiarritmia por reentrada básicamente el mecanismo es que da vueltas en sí en el nodo AB. La arritmia de la unión básicamente es que el nodo AB genera los propios impulsos eléctricos. Y acá sí es nulo lo que es la actividad auricular. O sea, es una ausencia de la onda P. En lo que es irregularidad y el RR es totalmente regular. Muy bien. La siguiente arritmia, el aleteo auricular básicamente. El aleteo auricular se caracteriza por macro reentrada a nivel auricular. Debe existir un circuito de reentrada auricular para que se genere este tipo de arritmia. El aleteo generalmente, el tipo 1 es el aleteo clásico. El aleteo clásico significa de que las ondas F de Flutter mayúsculas, que son ondas en sierra, van a ser negativas en 2, 3 y en ABF, o sea en derivadas de cara inferior. Ese es el Flutter típico, tipo 1. Generalmente la frecuencia generada es 250 a 350 latidos por minuto, pero ¿de qué va a depender esta frecuencia? Si conduciera 1 a 1 llegaría a este nivel de frecuencia, que generaría síncope en el paciente. Lo que va a depender básicamente, al igual que la fibrilación, es del bloqueo AB. Puede haber entonces Flutter con bloqueo AB 2-1, significa que de cada dos aleteos auriculares va a pasar uno, o 3-1 o 4-1. Generalmente los de tipo 2, con frecuencias entre 350 y 450 latidos por minuto, son los que tienen, generalmente se caracterizan por tener la onda F positiva en 2, 3 y en ABF. Y lo que caracteriza al Flutter tipo 2 es que la cardioversión eléctrica y farmacológica es más difícil de este tipo de Flutter, porque básicamente se da ya por alteraciones estructurales anatómicas de la aurícula. Y los bloqueos generalmente que se dan a este nivel son irregulares, pueden ser primero 2-1, 3-1, 1-1, 4-1, no sirven un orden específico. El siguiente punto es la taquicardia auricular con bloqueo variable. Cuando hablamos de taquicardias auriculares, básicamente estamos hablando de que el ritmo ya no se genera a nivel del nodo sinusal, sino se genera en el mismo tejido auricular. Por ello, nosotros debemos recordar los criterios electrocardiográficos del ritmo sinusal. Básicamente, con 3 criterios básicos de ritmo sinusal, podemos saber si este paciente sigue en ritmo sinusal o está en ritmo auricular. Lo primero que tienen que ver es ver si la onda P preside al QRS en todas las derivadas, ¿no? Descontando, claro, las que tengan contracciones auriculares o ventriculares prematuras. Segundo punto, verificar que la onda P sea positiva en la derivada 1 y en la derivada 2. Derivada 1, que es la derivada que está en 0 grados, y la derivada 2, que está en 60 grados. ¿Y por qué tiene que ser positiva? Eso es básicamente porque el nodo sinusal, la despolarización auricular viene desde el nodo sinusal que está en la parte superior y derecha hacia el nodo AB que está hacia abajo y a la izquierda. Es por eso que tiene que ser positivo en 1 y en 2. Y finalmente negativo en ABR, que es el electrodo intracavitario que está atrás en menos 150 grados. Si cumple esos criterios es el ritmo sinusal. Todo lo que esté fuera del ritmo sinusal es entre comillas, patológico. Por ejemplo, lo que es la taquicardia sinusal o los ritmos auriculares. La taquicardia auricular, básicamente, vemos la morfología de la onda P. Cuando es una taquicardia auricular monomórfica, o sea, una sola morfología de la onda P va a ser diferente del ritmo sinusal normal. O sea, puede ser negativa en 2, puede ser isodifásica y positiva en ABR. Eso lo determinamos mirando el electrocardiograma. Y la frecuencia puede ser también entre 70 y 200 latidos por minuto dependiendo del bloqueo AB. O la taquicardia auricular multifocal, donde encontramos varias morfologías de la onda P.
porque los focos se generan en varios puntos de la aurícula. Muy bien. El ritmo idioventricular acelerado, el RIVA, básicamente es una arritmia ventricular. No se considera una taquicardia ventricular, ya que el latido es lo que lo va a caracterizar la frecuencia cardíaca, tiene que ser entre 50 y 119 latidos por minuto. Si uno encuentra un QRC ancho, generalmente el QRC tiene que ser mayor de 0.12 segundos, mayor o igual. Lo encuentra más de 120 latidos por minuto y entramos a lo que es taquicardia ventricular. ¿Qué es lo más llamativo del ritmo idioventricular acelerado? Principalmente de que este ritmo se va a presentar en los pacientes con infarto agudo de miocardio y que se ha revascularizado el músculo. ¿Qué quiere decir? Esta es una arritmia de reperfusión. Y es una de las arritmias que nosotros buscamos cuando estamos trombolizando un paciente. Presente arriba en el monitor, básicamente es sinónimo que el paciente ha reperfundido y que se va a salvar el territorio que está afectado por la coronaria. Básicamente eso. La taquicardia ventricular, cuando la frecuencia ventricular genera más de 120 latidos por minuto, la taquicardia ventricular puede ser de varios tipos, monomórfica o polimórfica. Si es monomórfica, significa que va a tener el mismo sentido del QRS durante toda la evolución de la taquiarritmia. Y si es polimórfica o la torcida de puntas, es que va a tener diferentes morfologías, ¿no? También la taquicardia ventricular tenemos que diferenciarla entre sostenida y no sostenida. Hablamos de sostenida cuando la taquicardia ventricular dura más de 30 segundos y necesitas o requieres hacer intervención para revertir esta arritmia. Y hablamos de no sostenida cuando la taquicardia ventricular dura menos de 30 segundos. Muy bien. Siguiente punto. La torcida de puntas, ya hemos dicho que es una arritmia que se presenta en pacientes con síndrome de QT largo y que se trata con sulfato de magnesio. Habitualmente llega a frecuencia cardíaca de 150 a 250 latidos por minuto. Ahora, el aleteo ventricular. El aleteo ventricular básicamente es el sinónimo es básicamente como si fuera el aleteo auricular, pero a nivel ventricular. Básicamente genera dientes de sierra similares en todo el trazado electrocardiográfico. Acá hablamos de aleteo ventricular cuando la frecuencia cardíaca que se alcanza es entre 150 a 300 latidos por minuto. Y la fibrilación ventricular básicamente es lo mismo que asistolia. ¿Por qué? Porque la fibrilación ventricular no genera pulso. Es como tratar a un paciente que esté en paro cardíaco. La fibrilación ventricular es tratar a un paciente en paro cardíaco. Básicamente la frecuencia generada por el ventrículo va entre 400 a 600 y si no se trata rápidamente, el paciente se muere. Y el tratamiento de elección para la fibrilación ventricular es la cardiodesfibrilación. La cardiodefibrilación es el único tratamiento probado que va a resolver de manera rápida lo que es la fibrilación ventricular. Es por eso que el deportista del Sporting Cristal Yair murió, porque en ese momento no tuvieron el cardiodefibrilador para solucionar el problema de fibrilación ventricular. Y finalmente se supo, después de muerte, que él sufría de cardiomiopatía hipertrófica, que es una de las cardiomiopatías primarias que produce muerte súbita, justamente por fibrilación ventricular, ¿no? Genera también taquicardia ventricular, etcétera, etcétera. Pero lo que genera la muerte súbita es la fibrilación ventricular. Muy bien. Entonces, hasta acá hemos iniciado en la parte generales de las taquiarritmias. El siguiente punto, vamos a ver lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y hemos hablado que el síndrome de Wolff-Parkinson-White entra dentro de lo que es la clasificación de taquiarritmias por reentrada auriculoventriculares. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una vía accesoria, que es el haz de Kent, generalmente, que va a generar esta arritmia. Clásicamente, electrocardiográficamente, se reconoce este tipo de arritmia por la tríada de PR corto, QRC ancho, o sea, la onda delta, aparición de la onda delta. La onda delta prácticamente lo único que es un latido de fusión. ¿Por qué? ¿Por qué es un latido de fusión? Y volvemos acá. Porque cuando